A ver, una pregunta ahí como para abrir ¿ustedes alguna vez habían leído de esa manera el Apocalipsis o habían visto lo que estamos viendo? No porque sea difícil, no. Que cuando uno se detiene ve muchas cosas y que le ayudan a la fe, ¿no? Mm, no, realmente no. No. O sea, así como, no, tenía como otra noción de Apocalipsis, ¿sí? O sea, la noción típica de que es un libro, pues, de esos acontecimientos terribles finales y que no es un libro realmente como de esperanza para la iglesia, ¿no? Sí. Sí. Eso sí es muy diferente. Ok. ¿Alguien más? Bueno, en alguna ocasión lo había leído, pero no le había dado como el énfasis que nosotros le estamos dando acá. Tampoco me había fijado como a resaltar algunos rasgos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Ok. son acontecimientos futuros, pero también estamos viendo a Jesús, o sea, conociéndolo mucho más. Y la otra es pues que uno de necios que también se pone a ver prédicas de Apocalipsis de otros pastores, de otras iglesias, y también la mente de uno se le condiciona a, oiga, lo que él dijo se le queda a uno en la mente, entonces ya uno empieza a comparar lo que otros dijeron en su estudio en su momento del Apocalipsis y lo que uno está estudiando ahorita. Entonces también hay como ese choque como Sí, de conocimiento. sí. ¿Qué dice Antonito Darlicita? ¿Qué nos va a decir nosotros? Bueno, pues hoy no estamos juntos, él está en otro lado, Qué pero bueno. el pastor desde el punto de vista, digamos, personal, yo lo había visto más como el mensaje a las iglesias, tal vez era como lo más conocido de Apocalipsis, pero realmente no había tenido la oportunidad de verlo como en tanto detalle como lo hemos tratado en las últimas reuniones del estudio bíblico, que me ha parecido bien interesante, pues el tema, ¿no? Por ejemplo, ver solamente el resplandor, por ejemplo, del Señor o ver los ancianos, las coronas, o sea, ver como el detalle tal vez no lo había visto así. Y tal vez en mi concepto personal el apocalipsis era como, estoy de acuerdo con Edison y pues ya no estoy de acuerdo en eso, que es como algo como de miedo, como de algo terrible que va a suceder, pero realmente ya estudiándolo es realmente un mensaje hermoso para la iglesia, ¿no? O sea, es un mensaje de consuelo y pues de las cosas maravillosas que van a pasar, o sea, no es de las cosas terribles y malas, sino como de lo bueno que va a suceder. Entonces, nunca lo había visto como desde ese punto de vista, sino como desde el punto de vista como terrorífico, digámoslo así. Y lo más conocido desde mi punto de vista personal era lo del el mensaje a las iglesias. Ya. Algo que uno de pronto puede ir viendo en cuanto a llamémoslo, a la deidad de Cristo, ¿no? Una cosa es lo que vemos en el Evangelio de Juan en cuanto a la deidad de Cristo como el verbo eterno que es revelado. Otra cosa es lo que vemos en los sinópticos, Cristo haciendo milagros, Cristo sanando enfermos, eh, destruyendo o sacando, haciéndose un lazo, un puente y volteando las bancas de los cambistas. Y eso muestra más como la parte humana de Cristo, digamos, de la parte terrenal. Pero aquí, en cuanto a teología, si se pudiera hablar teología o podemos ver que es otro aspecto o otro atributo de la divinidad de Cristo y aún de la humanidad de Cristo, ¿no? Todo eso tenemos que ir como para que nuestro conocimiento real del Cristo bíblico, del Cristo revelado, sea en últimas el que es adorado, ¿no? Por eso hablábamos de que no es un Cristo idealizado por muchos de nosotros o mucha gente de la iglesia tiene un Cristo idealizado, ¿no? Si Jesús es amor, Jesús no X o Y, Jesús
Chuchito, o es mi parcerito, o aquí estamos viendo realmente a quién debemos adorar, ¿no? Eso es importante para nuestra vida de culto, para nuestra vida de fe, para nuestra confianza en Cristo. Podemos ver, por ejemplo, ahorita cuando analicemos un poco del rollo de Cristo y el rollo, que es lo que quiero que veamos. El rollo de Cristo no, sino Cristo y los rollos. eh, Veamos esa soberanía de Cristo, ¿no? Y esa autoridad de Cristo, que de pronto no la habíamos visto. Pienso que tampoco es un libro del futuro, ¿no? Sino es un libro del hoy, ¿no? Es un libro vigente para nosotros, ¿no? Aunque hay cosas que van a suceder, también nos está mostrando quién es Cristo hoy en día, ¿no? Hoy en la historia de nosotros, hoy en el siglo XXI, hoy en la eternidad, hoy en lo celestial, hoy en lo terrenal, y que podamos entender que el reino de los cielos eh, está controlado, ¿no? Y nada se sale del control de Cristo, del control obviamente de Dios, ¿no? Mm, quiero que veamos hoy un poquito más en cuanto a Cristo, ¿no? Antes de entrar al capítulo 6, que ya es cuando se abren los rollos. Hace 8 días decíamos y veíamos que Juan lloraba, ¿no? No porque no lo conociera o no, o está en una visión y está viendo primero cosas que nunca había visto, ¿no? Que tal vez las conocía porque sabemos y ahorita vamos a ver Ezequiel y vamos a ver Isaías y vamos a ver Lucas, cosas que tal vez sabía por la lectura y el conocimiento de la Torá que ellos tenían, ¿no? O el conocimiento bíblico, llamémoslo, pero el conocimiento de la ley y los profetas, ¿no? Vamos a ver que nada de lo que estamos viendo, de lo que está viendo Juan, es nuevo, ¿no? Todo está en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Quiero que reflexionemos, hablábamos y le habíamos dado como un título, el Cordero es el único digno, ¿no? ¿Se acuerdan que lloraba porque eh, 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 no había nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiese abrir los sellos, abrir los rollos, desatar los rollos? Parece que los rollos, estaba mirando hoy, un rollo podía medir, o sea, todo esto, ¿se acuerdan que también les dije que era como una liturgia, como un culto, que comienza con la alabanza, como el capítulo 4, donde ellos ven el Cordero, el que está sentado en el trono y todos los atributos de Cristo divinos, eh, la diestra de Dios, y cómo los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran y cantan un cántico nuevo, ¿no? Ese cántico nuevo es digno de estudiar, porque a veces uno en nuestras celebraciones dominicales pensamos o pensábamos, sobre todo en las pentecostales, muchas veces de fiesta piensa que un cántico nuevo es que nos salga algo de la cabeza, ¿no? Pero un cántico nuevo surge del conocimiento de Cristo, ¿sí se dan cuenta? Un cántico nuevo no es un cántico, no es una improvisación de jazz, donde el músico improvisa, ¿no? Sino es algo que surge del conocimiento de Jesucristo. Cada vez que conocemos más a Jesucristo, va a surgir cánticos nuevos. Y cuando se habla de cántico nuevo, hablando de adoración, es un reconocimiento de nosotros hacia Dios, una postración, los ancianos se postran, reconocen el señorío de Cristo. Hablábamos que es imposible que los testigos de Jehová, que dicen que no adoran a Cristo, ¿no? Porque es un ser creado, imposible que allí no vean la adoración al Cordero, ¿no? Amén. Entonces todo eso reordena, redirige o corrige todo nuestro pensamiento en cuanto al culto, ¿no? Por eso toda la alabanza es centrada en ¿quién? En Cristo, ¿no? Toda la exaltación es centrada en Cristo. Toda la dignidad,
todo el mérito, como hablaba Edison hace 8 días, veíamos el mérito de Cristo, ¿no? Todo lo que ha ganado en la cruz. Pero quiero que veamos que el mérito lo tiene desde la eternidad, ¿no? Cuando vemos el libro de Daniel, se le ha revelado, eh, eh, se le ha revelado a Cristo desde la eternidad con ese dominio propio, ¿no? Pero quiero que entendamos que esa dignidad, esa, o llamémoslo esa doble dignidad, como eterno, Cristo es digno, como santo desde la eternidad, como increado, Cristo es digno. Pero la exaltación que estamos viendo ahorita como cántico nuevo, aún los ángeles están cantando cánticos nuevos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso se va a levantar como un cordero, ¿no? Inmolado. ¿Ya? Entonces, cuando veíamos en Juan, ¿se acuerdan Juan 17 que, o en Juan que decíamos que devuélveme la gloria que tuve desde el comienzo, que esa restitución que pide Jesús, porque él se despojó, pero él es glorioso desde la eternidad. Lo que quiero que veamos es que Cristo es como doblemente glorioso, ¿ya? Uno, por ser eterno, por ser quien es, y dos, por haber vencido en la cruz, por la obra de la cruz. Entonces, ese cántico nuevo que está surgiendo es porque aún los ángeles, aún esos 24 ancianos, todo ese pueblo de Dios que tiene coronas, que son reyes, ha hecho un reino de reyes, que que significa que vamos a reinar con él, se postran y botan sus coronas ante Jesucristo, ¿no? Obviamente ante Dios, pero obviamente aquí en el Apocalipsis lo que se está revelando es la revelación de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo para la iglesia? Ahora veamos que no es nada nuevo. Yo quiero que vayamos a Lucas 4, antes de que el próximo domingo, si el Señor nos permite, el próximo miércoles, entramos al capítulo 6. Hablamos de que 4 y 5 tiene ¿cuántos cánticos? ¿Cuántos cánticos hay ahí? 5. No lo olvide. 5 cánticos tienen allí, ¿no? ¿Pero en Lucas o Apocalipsis? Apocalipsis tiene 5 cánticos. Vamos a Lucas 4. Quiero que Ah, veamos cosas en cuanto a no, no, Cristo. no, sino que entendí que lo de los cánticos de Lucas y yo no eran Apocalipsis. No, los Sí, sí, cánticos sí. de capítulos 5 y 6, ¿no? 4 y 5, perdón. Ahora vamos a Lucas 4. ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 22. Amén. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Qué vamos a ver? Una escena aquí en la tierra, escúcheme bien, donde Jesucristo va a abrir un rollo de la Biblia. Quiero que entendamos esto. Cuando se habla de libro en la Biblia, la traducción dice libro, pero son rollo. ¿Te acuerdan los rollos de la Biblia que los que hemos visto en las películas o que son unos pergaminos de cuero que son, yo estaba leyendo que podían llegar a medir 70 metros, un rollo de eso, ¿ya? Para que nos ubiquemos, y cuando los enrollaba el rey, un rollo, un pergamino enrollado, entonces cada cierta revelación o cada cierta orden ponía el sello con esa cera. ¿Cómo es que se llamaba? Antonito, ¿se acuerda cómo se llama esa cera que ponían en los sellos? Bueno, sellaban y seguían enrollando y volvían y sellaban. Los 7 sellos es que iban sellando, iban enrollando y iban sellando. ¿Ya? No nos imaginemos como 7 sellos pegados así en el rollo, sino enrollaban y sello, enrollaban y sello. Y cada sello podía desatar por alguien de más dignidad. Siempre alguien de más dignidad podía desatar. Y cada vez lo más profundo, lo más importante, lo desataba alguien con más dignidad.
Entonces, cuando se habla de quién es digno, se está hablando de el único que era digno de desatar todos los 7 sellos es Jesucristo, ¿no? Entonces, leamos desde el versículo 16. Recordemos que Jesucristo en Lucas viene de la tentación en el desierto y de ahí llegó y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, versículo 14, a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas, escuche bien, de ellos y era glorificado por todos. Amén. Ahí nos está dando una clave, ¿no? Que enseñaba en las sinagogas. Cuando yo le digo que lo que estamos viendo en Apocalipsis 4 y 5 es como si estuviera en una sinagoga, pero ya espiritual, la Gran Jerusalén, o en ese sitio donde está viendo el arco iris, los tronos, todo eso, vamos a ver que también está sentado, ¿ya? Entonces miremos acá. ¿Se acuerda que el Señor dice que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés? ¿Se acuerda que uno a veces dice sentar cátedra? Cuando un profesor él es catedrático, decía uno, ¿no? La cátedra era una silla donde se sentaba el que enseñaba. Amén. Entonces lo que estamos viendo también allá en el trono, en el cielo, es alguien que tiene toda la sabiduría, y lo voy a decir ahí adelante, ¿no? A él sea toda la sabiduría, todo el poder. Amén. Entonces, miremos aquí qué es lo que sucedía en la sinagoga. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que lea bien, con voz de trompeta. Valiente y esforzado. Si quieres lo leo yo o lo lee Antonito. Eddie, léelo. Bueno, entonces dice, Pausadito. dice el capítulo 4, versículo 16 de Lucas. Dice, Sí. vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? ¿Sigo? Bueno, hasta ahí. De todos Ujú. modos, este texto termina diciendo, lee, el versículo 29 dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual está edificada la ciudad para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Y se fue. El Señor dice que enrollando, ¿sí? Versículo 20. Versículo 20, miren ahí en sus libros, y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y ya después, cuando les dijo que él vino bueno, terminemos de leerlo entonces. Y sin duda me diréis, y todos los que me cierran allá, me hacen el favor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José?
Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta, aquí comenzó ya, se van a poner bravos, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, ¿no? Entonces lo que comenzó con gloria de que todo era glorificado a Jesús, tan pronto le dijo que esto, lo que le está diciendo a los judíos es que ustedes no están escuchando esto. Y van a decir, médico, cúrate a ti mismo y me van a decir y él les dice, ningún profeta es honrado en su tierra y les va a echar unas sátiras ahí, ¿no? Que la viuda que sanó no era una viuda de Israel, sino de Sarepta, ¿no? Y que habiendo tantos leprosos, fue sanado un sirio, ¿no? Naamán, alguien, no fue un judío al que sanó, ¿no? Dando a entender muchas cosas. Una, que, que, que la salvación es para todos, ¿no? No solo para Israel. Y dos, hablando de la dureza de corazón de los israelitas, ¿no? Todo eso ocasionó en ellos rabia y por eso quisieron despeñarle, ¿no? Mas él pasó, como dice ahí, como milagrosamente, ¿no? 30, más él pasó por medio de ellos y se fue. Lo que quiero que veamos acá es algo que tiene que ver con los rollos y que tiene que ver con la profecía acerca de Cristo. ¿En qué libro está abriendo allí Jesucristo? Isaías. Isaías. Isaías 61. ¿Qué? 61, ¿ya? Isaías 61, eso nos va a ayudar a ver los tiempos en los cuales estamos. Entonces, Jesús dice que esa palabra hoy se cumple sobre él. Acuérdense que Jesucristo ha sido bautizado y ha vuelto en el poder del Espíritu, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Qué quiero que veamos que uno va comprendiendo cuando comienza como a unir todo esto? Recuerden que lo único que hemos hecho es como sacar, como si cogiéramos un cuaderno y sacáramos los significados, ¿no? 7 candeleros, 4 seres vivientes, 24 ancianos, que todavía no sabemos quiénes son. Podemos especular, pero todavía no sabemos quiénes son. Un arco iris, un mar de cristal, un cordero con 7 cuernos, con 7 ojos, 7 espíritus. Entonces, es como si estuviéramos sacando primero como un listado de las cosas que estamos viendo para ir al Antiguo Testamento y ver el verdadero significado. Una vez veamos el verdadero significado, volver a leer y entender todo el sentido, ya con el entendimiento, con el significado correcto de lo que estamos viendo y entender de qué se trata todo esto. Amén. Cuando estamos leyendo todo esto, vemos unas relaciones, comenzaremos a ver unas relaciones, unos más que otros. Entre más leamos, entre más conozcamos la Biblia, entre más veamos esas referencias, vamos a ver que esto tiene que ver.
Tal vez en este momento ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con los rollos que están en este momento leyendo en el cielo, ¿no? Pero tiene mucho que ver. Y eso es lo que quiero que podamos entender de Cristo, ¿no? Cristo es tan glorioso y tan digno antes de la cruz, ahorita como estamos leyendo, como después de la cruz. Pero después de la cruz hay una revelación mayor y vemos todo el cumplimiento de las profecías. ¿Se acuerdan que el Señor dice que todas ellas hablan de mí? Entonces, esto que fue escrito 700, 800 años, en cuanto a Isaías, miren algo que me llamaba la atención. Vamos ahora al capítulo donde está en Isaías. Isaías 61. $61, pues. Isaías 61. Léelo, Jorgito, y yo te digo dónde. Y miremoslo y verás que es el mismo texto que el Señor está adjudicándose que se está cumpliendo en él. ¿Amén? Ok. Entonces, Dice, buenas nuevas de la salvación para Sión. ok. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El 3 dice, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Hasta ahí. Hasta ¿Ok? ahí. Ese es el texto que Jesús se adjudicó allí recordemos los rollos, ¿no? Recordemos todo lo que está sucediendo. Amén. Para mí es importante que entendamos lo de los rollos en el sentido de que no es un libro como este, ¿no? Que se abrieron hojas, sino que esos rollos tienen una connotación ya para que lo entendamos de alguna manera más clara. Jesucristo lee el rollo, amén, y les dice, pero ¿hasta dónde leyó? Ahora sí, alguien que tenga Juan 4 y alguien que compare con Juan 61, con Isaías 61. ¿Leyó todo el texto o qué fue lo que se adjudicó? Solo versículo 1 y ¿Cómo? solo el versículo 1 y 2 de Isaías 61. ¿El 2? ¿Tú crees que el 2? El 2, Sí. espérame. 4. Lucas 4. Y creo que esto es clave para entender lo que debemos entender de alguna manera. ¿Y por qué los judíos se molestaron, no? ¿Se acuerda que lo querían despeñar? ¿Se acuerda que siempre preguntaban que cuándo iba a... ¿Cuál era la imagen del Mesías, del Cristo, del ungido? Que ellos pensaban que iba a venir y iba a derribar el imperio romano, ¿ya? Ah, no, pues solo el 1. Aquí estoy viendo es como solo el 1. ¿Ya? Entonces, Sí. pero mira que es parte del 2 Pero también. sí, es que eso mismo iba a decir porque por lo menos en Isaías, parte, o sea, como la parte B o la parte A dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero en el capítulo 4, el versículo 19, dice a predicar el año agradable del Señor. Bueno, ok.
Y paró y no dijo, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Ya? ¿Ya? Lo que va a abrir en el rollo allá arriba en el Apocalipsis es lo que sigue de este capítulo, de este versículo. ¿Ya? Acordémonos que en Daniel también muestra todo lo que se está revelando del Hijo del Hombre, pero por allá en el capítulo 9 creo que es que le dice, sella este libro porque esto no es para este tiempo, sella este rollo, ¿ya? Dios reveló ciertas cosas a Daniel y dejó el rollo sellado para el tiempo y probablemente cuando vemos todo esto vamos a ver nexos con Daniel, vamos a ver nexos con todo, con Isaías, vamos a ver nexos con el Antiguo Testamento. Todo esto me hacía acordar cuando el Señor dice que las escrituras dan testimonio de Cristo, ¿no? Algo que está sucediendo en Lucas 4 y debemos comprenderlo para el efecto de evangelizar y ver el afán de la iglesia, lo que Juan también quiere mostrarnos y lo que Jesucristo siempre quiso mostrarnos, quedó, si fuera el versículo 2 de Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad. ¿Ya? Pero el día, y que ahí hay una coma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Muchos para explicarnos esto dicen, muchos estudiosos dicen que estamos en la coma, estamos en esa coma, en este momento la iglesia está en esa coma. Estamos en la gracia, bueno, siempre va a haber gracia, ¿no? Pero estamos, o sea, el Señor no vino la primera vez, no vino a proclamar el día de venganza, ¿no? No vino a vengarse, el Señor vino a sanar y a buscar lo que se había perdido, ¿ya? Ujú. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué está sucediendo? O sea, en qué época estamos nosotros? ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros? Todavía ese tiempo donde hay oportunidad de salvación. Una vez se abran los rollos, se destapen esos rollos, ¿qué es lo que viene? Juicio. ¿Cómo? El Juicio. juicio, ¿no? Entonces, ¿qué debe entender la iglesia? ¿Qué debemos entender nosotros? Cuando vemos que Juan llora, ¿no? Cuando el Señor le está mostrando a Juan y a la iglesia que debe haber que vienen tiempos, por eso cuando vemos los capítulos anteriores, vemos que Juan, no me muevas acá, chao, papá, venga. Espérate, me despido a mi bebé, ven un besito, papá. Chao, papá, te amo. Saludos de Emiliano que estaba aquí despidiéndose. Entonces, algo que entendía, que debemos entender, es que todavía estamos en el tiempo de la oportunidad, ¿no? Todavía la iglesia, porque cuando se destapen esos rollos ya vienen las endechas que hablábamos de en Ezequiel, ¿no? Y los lamentos, ¿no? Muchos dicen que no, pero eso es lo que estamos viendo. En Daniel vemos que se sella el rollo porque ese tiempo del juicio todavía no era. Jesucristo va a leer solo el primer capítulo o estos versículos, pero nunca va a decir que viene a proclamar el año de venganza, ¿se acuerdan? Y lo que pasa es que los judíos veían la venida del Mesías y por eso no creyeron, porque ellos pensaban que venía a qué. Mía es la venganza, ¿se acuerda? Aún los salmos imprecatorios que veíamos, ¿no? Derríbalos. Vemos a los discípulos diciendo, ¿cuándo restaurarás el reino? Vemos a Juan el Bautista, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista ahí en capítulos anteriores, ahí en Lucas creo, que Lucas le dice, bueno, ¿usted sí es el Mesías o no es el Mesías? ¿Se acuerdan? Y el Señor les dice, díganle a Juan que los sordos
oyen, los ciegos ven. O sea, le recuerda otra vez Isaías. Pero Isaías, mire cómo lo presentó. Miremos Isaías ahí unos versículos anteriores en Lucas. Predicación de Juan el Bautista, capítulo 3. Versículo 15, 3:15, léenlo, Edison, si quiere, o Antonito. 3:15 Mira lo dice, que, perdón, yo lo que quiero es que veamos para que podamos como entrelazar lo que esperaban ellos, ¿no? Hablando del juicio del día final, hablando de todo esto que los judíos esperaban, y algo que sobresaltó a los judíos, aún a Juan el Bautista, era no ver que Cristo venía que Cristo vino primero, o sea, que no entendían que venía como en dos procesos, ¿no? Uno, el de dar la oportunidad de salvar, por eso Isaías habla que a pregonar el año agradable, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Y el año de venganza está hablando de otro día de la venida, ¿no? Sí estoy dando a entender. Entonces, ¿cuándo comenzó la venida del Señor? Cuando se encarnó, ¿ya? Y sí, vino a salvar lo que se había perdido. En este momento estamos en esos tiempos finales, desde que vino el Señor de los postreros tiempos, pero vendrá un tiempo cuando comience el principio del fin, si se puede llamar así, cuando comienza a abrir los rollos finales. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cuál es el nexo con todo esto? ¿Sí se entiende, Camilito? Entonces leamos el capítulo 3. O sea, los judíos tenían derecho a equivocarse, en el mm, sentido de que ellos esperaban algo que leían como de un mm, solo tajo, ¿no? Que el Señor venía era de una vez a acabar, ¿no? Y la profecía de alguna manera, esta distancia que estoy haciendo aquí, cuando uno la ve así, no ve distancia, ¿sí me hago entender? Cuando se unen los dos, pero lo que estaba avisando es que este era un momento de la venida y este es otro, pero no se veían, ¿no? Porque ellos lo veían así, mm, pero realmente es así, ¿no? Ya nosotros lo podemos ver de esta manera, ¿sí me voy a entender? Los judíos pensaban que era una sola, no entendían que esa profecía tenía como unas etapas, llamémoslo, ¿no? Esa etapa de ujú, viviendo, por eso dicen que estamos en la coma, ¿no? En la coma de antes de comenzar a proclamar el año de venganza, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan Lucas 3:15? dice Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, ¿Cómo estaba el pueblo? expectante, ¿Expectante de qué? mm, pues de lo que el Señor iba a decir, ¿no? No, estaban Ah, pues esperando al dice aquí, Mesías. preguntándose todos si acaso Juan sería si acaso Juan sería el Cristo. Se estaban Lo que preguntándose si sería el Cristo, si Juan o el Señor. Entonces miremos algo. El pueblo, por eso vemos que que los magos, que los ángeles y pastores, el regreso de Nazaret, cuando uno ve los evangelios, ¿qué es con qué comienza el evangelio? Con el anuncio de que llegó Mm, el Mesías. Esos son los evangelios, ¿no? Sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Nos hablan de los ángeles, nos hablan de los pastores, de todo lo que hacemos en Navidad. Es porque ha llegado ¿quién? El Mesías, el Redentor.
Ellos estaban expectantes, 400 años que se hablan de silencio, oprimidos por Roma. ¿Qué estaban esperando ellos? Una liberación, Isaías 61. el, El- el- la venganza. Sí. Amén. Y llega Jesús y lee solo y no sigue con se queda en la parte A del rollo, si me hago entender. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se iban a poner los judíos? ¿Qué iban a decir? Molestos. Si porque sí, como quien dice, ¿quién se cree usted para, sí, ¿Acaso porque no ni es José? siquiera lo cumple, ni siquiera lo cumple completo, digamos, para ellos decían, no, tú Ok, no eres el Mesías porque tú no nos viniste a libertar, pues a ok, la manera de ellos. ok. Mm. ¿Qué dice Joey que está alzando la mano? Con el micrófono abierto se oye mejor. Ah, que seguí leyendo el 3:15 hasta abajo, eso fue, después vino el bautizo, pero me, me seguí Bueno, leyendo porque quería entender el exacto. contexto. Sigue leyendo el 15. Sí, sí, fue que, qué pena, me seguí Dale, leyendo el 15 y me dale, quedé ahí. dale. Lo leo. Sí, Como el pueblo está en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. hasta ahí. Ujú. Entonces, ¿qué esperaba Juan mismo del Mesías? Ser bautizado por el Mesías. No, Mira ser, lo que dice hablando del Mesías y Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar dignidad, ¿no? La correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Fuego qué es? ¿El símbolo del fuego qué es? Juicio, ujú. ¿ya? Ellos esperaban aún, eh, eh, aún Juan el Bautista interpretaba a Isaías de la misma manera, ¿no? Y dice, su aventador está en su mano. ¿Para qué es un aventador? ¿Recuerda eso que se coge y coge la paja y el trigo y se va lo volátil y queda solo lo... Para seleccionar, para Ok, separar. entonces, ¿qué esperaban del Mesías en esa venida? Su aventador está en su mano. Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando allí? ¿A qué venía el Mesías? Juicio, condenación, bueno, no sé, Juicio. juicio. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas. Amén. Entonces las buenas nuevas, entonces mire que cuando Juan es apresado, se desespera, ¿no? Y envía a los discípulos, ahorita no tengo el versículo, y le dice, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar? Otros, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ¿qué esperaba Juan del Mesías? Juan también se equivocó, ¿ya? Y el Señor le dice a Juan, le dice a los discípulos, díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven. Le recuerda otra vez Isaías, ¿ya? Pero, pero nunca habló él que en esta venida vino ¿a qué? A buscar
lo que se había perdido. Amén. O sea que esa coma que vemos ahí en Isaías 61, de hecho, si uno ve Isaías 58, parece que Jesucristo cambió ahí a este texto de Isaías 58. Él ni siquiera dice el año de la buena voluntad, sino el año agradable, ¿se acuerdan? ¿Sí? Mire, versículo 5 de Isaías 58. Yo sé que esto al final lo entendemos. Quiero que vean es de todo lo que se trata esto, ¿no? Y de la importancia de por qué hasta ahorita le está mostrando a la iglesia en Apocalipsis que hasta ahora va a abrir el rollo, ¿no? ¿Sí? Hasta ahorita, o sea, ese momento del rollo en el cual Juan llora en Apocalipsis es porque vienen cosas que a la gente piensa que no, pero son terribles, ¿no? Habla de la ira del Cordero, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de nosotros? No solo confiar, sino que el tiempo para predicarle a las personas es este tiempo del año agradable. Estamos en el año agradable todavía. Estamos en el año de la reconciliación con Dios. Todo esto que estamos viviendo desde que Cristo vino hasta que vuelva otra vez por segunda vez, es el tiempo de la reconciliación. Es el tiempo de predicar, es el tiempo de ganar las almas que más podamos para que no se pierdan en ese juicio, ¿no? Entonces, mira que dice el versículo 5 hablando del ayuno, que a veces lo interpretamos mira que aquí también está Cristo, mira. Es tal el ayuno que yo escogí que de día, ¿se acuerda que el Señor dice que estamos en el día, que somos de la luz, que Él está todavía, mientras el día esté, Él trabajaba, ¿se acuerda? Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Se acuerda día agradable? No es más el bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Jesucristo estaba hablando de ese día agradable, del verdadero ayuno que es que desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, casi lo mismo de Isaías 61. O sea, ¿qué es lo que quiero que veamos en cuanto a los rollos, en cuanto a lo que abrió y reveló Cristo aquí a través de las escrituras cuando estuvo en la tierra? Y ahora está revelando que el tiempo vendrá y está pronto. Todas las iglesias de Apocalipsis, el Señor le está diciendo, arrepiéntete. ¿Sí? Todo el pregón del reino era arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Se acuerdan? Eh, pero Jesucristo no vino con aventador esta vez, la primera vez. Jesucristo vino a morir en la cruz y a salvarnos. El Señor no vino para condenar. Señor vino para salvar. Nuestra predicación debe ser de salvación. Amén. Esa es la predicación del reino. No es como dicen esos apóstoles que mentalidad de reino es para tener plata. Si algo predicó el Señor fue este reino y este tiempo de perdón y de reconciliación con Dios, vuelvo y digo. Y vendrá tiempo cuando la iglesia ya no
Ya miraremos si se va antes o después del rapto, eso es otra cosa. Pero lo que el Señor sí está diciéndonos en Apocalipsis es que el tiempo que queda ya es realmente corto para predicar. Porque esa faceta de cuando se abra el rollo es todo lo que implica juicio. Toda esa faceta de lo que vamos a ver ahora es que son, sí vienen cosas difíciles para la humanidad, ¿no? Vienen cosas, pero estamos en el año agradable, en el año en el cual nosotros debemos predicar el Evangelio. Eso es lo que quiero que veamos como nexo, ¿no? De que Jesucristo es digno para abrir los rollos y siempre Él ha sido digno de abrir los rollos porque Él es Dios, porque Él es eterno, porque Él es el principio y el fin, porque Él es el alfa y la omega. Por eso nos habla de todo esto Apocalipsis, ¿no? No son no son, ¿cómo digo yo? A veces uno dice, tú eres poderoso, pero no sabemos ni siquiera la dimensión de lo que es ser poderoso, ¿no? No sabemos a veces cantamos, tú eres digno, pero no sabemos la dimensión de lo que es digno. A veces hablamos de que viene el fin del mundo, pero no sabemos ni la dimensión de lo que viene el fin del mundo. No, tal vez no le hemos dado la importancia a la predicación del evangelio que debiéramos darle porque estamos nosotros en la iglesia es la que tiene, es la columna y es el baluarte, la iglesia es la voz de salvación para muchos, ¿no? Del mensaje de salvación, de las buenas nuevas. Por eso los discípulos de Juan tuvieron problemas con Cristo y con los discípulos de Cristo, porque no entendieron. Yo creo que Juan no entendió muchas cosas, ¿no? Nosotros sí las entendemos. Y esa es la importancia y por eso es que nosotros instamos a que leamos la palabra de Dios. Solo escudriñando, sin especular, con responsabilidad, podemos ver que todo esto tiene un nexo con el cumplimiento de los tiempos de Dios, con el cumplimiento de la voluntad de Dios, con el cumplimiento de lo que está escrito, ¿no? Vemos que ese rollo que está leyendo el Señor allá en los cielos está escrito por ambas caras, dice, ¿no? Por delante y por detrás. Hablábamos que ya todo está determinado, pero el día ni la hora lo sabemos, ¿no? Pero sabemos que estamos en el año agradable, en el tiempo en el cual se puede todavía predicar el evangelio para que muchos crezcan. ¿Alguna pregunta, o no le parece que esto tiene nexo? Todo vale, porque yo no estoy ni dogmatizando ni siendo la última Coca-Cola del desierto aquí diciendo, sino que tal vez he podido mirar con un poquito más de detenimiento y tal vez hacer esos nexos, ¿no? Que son importantes para el entendimiento de lo que está sucediendo, para que le demos tal vez un poquito de mayor dimensión a lo que está pasando en Apocalipsis. ¿Qué dicen mis hermanos? Bueno, pues yo ahorita pues estaba averiguando porque pues digamos que lo que alguna vez hablamos acerca de la serie de Chosen, de alguna otra forma intentan como relatar más o menos lo que pasó pues por esa época. Y pues íbamos en el capítulo donde Juan habla con Jesús sobre este tema. Y pues también muestran lo de los sacerdotes y las profecías. Entonces, por lo menos perdón, sí, en Malaquías dice que en el capítulo 3 pues habla de Juan, ¿no? Acá está. Que dice, "He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo al Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos." Y pues en el otro versículo dice, "¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de labradores." O sea, de alguna otra forma, aún el mismo Juan, creo yo, estaba esperando en serio que hubiese esa reprensión de,
de Roma, o sea, de que realmente el reino viniera de una vez. A pesar de que pues en Lucas se nos refiere que en el capítulo 3 aún en el versículo anterior, si no lees lo que estaba haciendo de pronto Jorge, el versículo 14 dice que también preguntando a los soldados, menos romanos, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis exhortación a nadie, ni calumniéis, ni contentados con vuestro salario. O sea, aún así, él estaba, de alguna otra forma, no sé si decirlo así como parafraseando, pero involuntariamente también les está dando la oportunidad a ellos, que de alguna otra forma son gentiles. Cuando las profecías, por lo menos la mayoría de sacerdotes, o de pronto mismo Juan, creía que solamente iba a ser para su pueblo, más no para todo el mundo, creo yo. Sí, y por eso es que decimos que, y por eso la Biblia nos muestra que los judíos estaban molestos con Cristo, ¿no? Porque aún a tiempo de hoy un judío espera al Mesías, ¿no? 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 Y el Señor va a restaurar muchos de esas personas, lo dice Romanos, ¿no? O sea, y gracias a eso es que nosotros los gentiles somos injertados, ¿no? Pero la verdad sea dicha es que la iglesia que somos nosotros ahora en el siglo XXI, los portadores de la verdad bíblica, llamémoslo así, no estoy hablando de denominaciones ni de nada de eso, sino de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que proclamar porque sabemos que estamos en el tiempo en el cual existe la oportunidad, ¿no? De proclamar, no de condenar, pero sí de advertir al mundo, ¿no? Por, porque eso es lo que muchas veces esto lo podemos entender, lo podemos, pero la iglesia no se puede quedar callada. Realmente lo que estaba haciendo, este libro nos está mostrando la necesidad de predicar el evangelio, ¿no? Y lo que corresponde. Nosotros sí podemos ver esos dos tiempos de la primera y segunda venida por muchas razones. Una, porque ya vino Cristo y no sucedió lo otro. Y podemos ver que sí. Y algo que impacta es como la sabiduría de Cristo, ¿no? ¿Por qué cerrar hasta ahí el libro ese día que leyó, ¿no? Y no leerlo todo, ¿no? ¿No? Él sí conoce los tiempos y las sazones, ¿ya? Pero, o sea, uno ve que eso no fue que, no es que las escrituras sean como un acomodamiento de sucesos, ¿no? Sino que esto, al ver cómo se cumplen todas estas cosas en Cristo es grandioso, ¿no? Y cómo Cristo en su sabiduría no leyó el resto y cómo Juan sí preguntó. Y yo sé que los discípulos que escribieron esto entendieron eso, porque cuando uno va viendo los libros, se da cuenta de que ellos no escribieron al azar, ellos entendieron todo esto, por lo menos los que escribieron los libros, ¿no? Y ahora que entramos al capítulo 6, ahí sí vamos a ver el principio del fin, ¿no? Como lo llamamos, ¿no? O ahí sí vamos a ver lo que no había sido revelado o que no, o lo que no se entendía de los rollos, ¿no? Del libro. Si usted lee, Daniel dice que el Señor le dijo, selle porque estas cosas ni las diga. Y aquí en Apocalipsis ya está diciendo, ábralas y dígalas, ¿no? O sea que el tiempo de la venida, ya estamos en el tiempo de la venida de Cristo. Que cómo lo explicara uno, cómo lo hiciera, eh, que es como diferentes etapas, ¿no? Pero por eso ahora sí entiendo lo que los finales de los tiempos es desde que Cristo vino, ¿no? Y lo que falta, según Daniel, es la última semana, ¿no? Que es lo que vamos a leer de ahí en adelante.
si nosotros miramos un poquito ahora sí Apocalipsis, leamos el 5 y el 6 y verá que ya comienza a coger un poquito más de sentido. Yo sé que esto se le va aclarando y usted si lo va leyendo va a decir, ah, esto es esto y esto es esto. Lo que quiero es que veamos que no es fácil, que tiene su complejidad y que requiere que leamos la Biblia, ¿no? Requiere que, y esto nos ayuda a entender muchas cosas. Yo pensaba hoy comenzar leyendo antes de Apocalipsis, Isaías, ¿no? Y Ezequiel también cuando comió el rollo, ¿no? Ezequiel comió un rollo y le fue, ¿qué? Amargo, ¿no? ¿Por qué es amargo, no? Sin especular, porque es parte de eso es juicio, ¿no? Y después de que come el rollo y fue agradable y aquí le dolió y le dice, ahora háblenle a un pueblo que no quiere oír, ¿no? Pero toca hablarle a un pueblo que no quiere oír. O sea, nosotros somos los responsables en la tierra de advertir al mundo. Esa es la importancia de Apocalipsis para la iglesia del siglo XXI. Nosotros tenemos que, y entre más entendamos todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Mire como dice ahora, si quiere lee Apocalipsis 5. Antonito, para que se despierte. 5 dice el rollo y el cordero. Sí. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Tacho, hasta ahí un momentico. ¿Sí ve que la dignidad es por los méritos de la cruz? ¿Ha vencido? Y el rollo que está abriendo en Isaías también, en la tierra también en el digno, ¿no? O sea, pero aquí, por los méritos de su encarnación, de su obra en la cruz, etcétera. Dale. 6, Antonio. 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos Hasta has ahí, hecho. hasta ahí ya sigues. Porque era digno de tomar el libro, el versículo 9. Que fue inmolado porque se entregó en sacrificio. Y con tu sangre, Nos redimió. y nos has hecho para nuestro Dios un reino. Amén.
Cuando leemos Daniel, habla de que se le quitará la vida al Mesías. Amén. Y habla de todo esto, del Cordero, o sea, de ese mismo Mesías que va a morir. Y después se le ha dado todo reino, todo dominio, todo poder, todo. Amén. Entonces, los rollos que estaban, los primeros fue para venir y sanar y revelarse como el Mesías. Ahora va a venir como el Cordero inmolado, ¿sí? Como el león de la tribu de Judá, como la raíz, como el cumplimiento de la profecía, mejor dicho, de todas las profecías. Una vez se han cumplido en Cristo todo eso, viene ya y da ese tiempo, ese año agradable, y ahora sí viene en virtud de toda esa gracia, de todo ese regalo de Dios, de habernos dado a su Hijo, de haber vencido en la cruz, de haber sido predicado ese evangelio, ahora sí viene que es lo más justo, ¿no? De alguna manera es tan justo que da la oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Y no como los judíos querían que de una vez viniera y que solo ellos se iban a ser los dueños del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra de Dios? ¿Qué vemos de Dios en cuanto a todo esto que estamos leyendo? ¿Qué le hace pensar a usted de Dios o de la voluntad de Dios o del plan de salvación? Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos aquí exaltar a Dios, ¿no? Pues que Dios es misericordioso, es muy bueno y que nos está dando una oportunidad muy grande para arrepentirnos y llegar a Él. Y todavía, obviamente, predicar la palabra a los que no la conocen, a los que la necesitan. No es un Dios para adorarlo por todo. Así de sencillito como lo está diciendo Antonio. Ujú. Eso es lo que quiere Apocalipsis que veamos, ¿no? Y toda la palabra, ¿no? Pero ese es el propósito de la iglesia. Para eso estamos vivos nosotros en este momento. Ese es el propósito de la iglesia. Hay mucho por hacer en la iglesia. Más allá de cuatro paredes, más allá de que tengamos o no tengamos un lugar. Pero nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? El domingo pasado hablábamos en tu trabajo, sea la circunstancia que tengamos, ¿no? Podemos hacerlo. Falta es que nos unamos, porque a veces entre dos nos da menos miedo. O invitarlos, o muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Ese es mi propósito, ¿no? El propósito de la palabra. Para eso es que se estudia la palabra, para que podamos ver a ese Dios que Antonito está diciendo, agradecerle a Dios y presentarle a otros. Si ves que todo se trata de Cristo, toda la escritura se trata de Cristo, todo el plan es de salvación, todo el plan nos muestra el amor de Dios, que Dios no me quiere, ¿cómo que no te quiere? Que Dios no quiere la humanidad, ¿cómo que no quiere la humanidad? Que no hay oportunidad, ¿qué más oportunidad queremos? Todavía Dios extiende, como dice para ver si muchos proceden al arrepentimiento, ¿no? Por ahí en Hechos es que dice, no sé en dónde es que dice. Siga leyendo, Antonito. Continúo 9. en el 9, Sí. y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje,
lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, toda lengua confesará. Ahí yo no sé, ahí está hablando yo no sé si son salvos y no salvos, pero todo el mundo va a reconocer, todo lo creado, que Jesucristo es el Señor, ¿no? Como dice Filipenses. Ahora mire el versículo, el capítulo 6, que es solo para que lo veamos mientras el miércoles, si podemos avanzar un poquito. ¿Continuamos? Sí. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos,
los capitanes, los poderosos, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenernos en pie? Amén. El gran día de la ira. Ya no va a ser el año agradable, ¿no? Estas son las cosas que han de suceder. Las que son, yo creo que son hasta donde nos muestra lo de la iglesia y la gloria de Cristo, ¿no? Por eso no es para el futuro solamente, ¿no? Por eso dice que muéstrale las cosas que son, las que eran y las que han de ser, ¿no? O sea que la importancia es para una iglesia que probablemente también va a estar allí, ¿no? O estamos, ¿no? O estaremos. Pero habla de que ese tiempo es el tiempo que no leyó el Señor, ¿no? El día de la venganza, ¿no? Por eso vuelvo y digo que sí tiene relación con lo que vemos en Lucas, ¿no? Y con lo que vemos, Mauricio, la Biblia es una sola historia. No son varias historias ni varios libritos, es un libro que está estrechamente concatenado y que no se puede mirar por porciones y no se puede mirar sin Cristo, ¿no? No hay nada nuevo, todo está allí escrito, sino que ahora llegó el tiempo de revelarnos eso que no se podía ver y para eso es el Apocalipsis. La iglesia tenemos que predicar el Evangelio y saber de esta importancia de este libro y la importancia de comprenderlo bien, ¿no? Lo mejor que podamos. Amén. Amén. Hasta ahí porque hay que dormir, gorditos. Me perdonan lo larguito, lo lucho. Ore, Joe, y terminamos. Pero Claro que sí, sí, pastor. ahí en el capítulo 6 hay unas referencias, léanlas, que son de Zacarías. Leámoslas, para que no lleguemos como tan... Si hubiéramos leído esto que les dije que leyéramos, que vimos hoy, pues hubiera fluido de otra manera, ¿no? Pero sí se dan cuenta que vamos entendiendo y cobra más Sí. sentido que leemos nuevamente los capítulos de Apocalipsis. Ujú, sí, No señor. escritos ni nada. Sí. Bueno, tenemos esa tarea para el próximo miércoles. Antes de Capítulo orar, 6. el domingo, porque estamos hablando con Francisco, ahorita lo llamo, porque estaban en la clínica, entonces me dijeron que de pronto no, para no hacerla presencial otra vez, qué pecado. Yo sí quería presencial, pero bueno. Entonces, de todos modos, nos vemos el domingo por internet, porque con esos virus es peligroso por los niños y por todos, ¿no? Mejor, para que ellos estén bien. Ahora sí, Jorge. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por este estudio, Señor. Gracias por enseñarnos más de ti. Gracias por permitirnos, Señor, compartir de tu palabra, Señor. Permitirnos aprender más, Señor. No solo permite que la aprendamos, sino también que la podamos llevar también a otras personas para que conozcan de ti y para también nosotros ayudar a cumplir tu palabra, que tu palabra se cumpla en nosotros, Señor. Eh, Estamos conociéndote cada día más. Damos gracias por eso, Padre, por tu misericordia, por mostrarnos lo que viene, Señor, por lo que hiciste, por las cosas que seguirás haciendo, Padre. Señor, también te pido por mis hermanos, los que estamos acá, Señor, cuida de ellos, Señor, que tengan buena noche, Señor, que tu palabra también toque sus corazones, Padre. Pedimos también por Francisco, Señor, y su familia, cuida de ellos, Señor, protégelos.
nosotros confiamos en ti, Señor, de que a veces llegan pruebas, llegan situaciones, pero siempre estamos contigo de la mano, Señor. Te doy las gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Bueno, queridos, se les quiere. Gracias, mis hermanos. hasta luego.